El Génesis capítulo 3 versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces ya saben, el versículo anterior decía, la serpiente había dicho a la mujer, no moriréis. Pero aquí Satanás ya está diciendo que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Cuando miramos más adelante, pareciera que fueron abiertos los ojos de ellos, ¿no? Pareciera, pero no es así. Porque dice en el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Así dice, ¿no? Pero, y uno dice, pero entonces Satanás dijo la verdad, porque Satanás dijo, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Pero cuando miramos Juan 8:44 dice que Él es padre de la mentira y que cuando habla, de suyo habla porque Él es mentiroso y padre de la mentira y no hay ninguna verdad en Él. Por consiguiente, cuando miramos en la Biblia, Satanás no habla la verdad. Aunque pareciera que hubiera hablado la verdad, porque Satanás dijo, sino que serán abiertos vuestros ojos y conoceréis el bien y el mal, ¿cierto? La ciencia del bien y el mal. Satanás parece que hubiera hablado la verdad, pero no, es mentira. La ciencia del bien y el mal, ¿a quién le pertenece? Únicamente le pertenece a Dios, a nadie más, solamente a Dios le pertenece la ciencia del bien y el mal. Entonces Satanás, lo que dijo Satanás o lo que él promete, no es de él, no es de él. Incluso hay personas que cuando ven Mateo 4, el capítulo donde Satanás tienta a nuestro Señor Jesucristo, dice que el Espíritu Santo llevó a nuestro Señor Jesucristo para ser tentado por el diablo, ¿cierto? Entonces cuando miramos ese capítulo donde Satanás tienta a nuestro Señor Jesucristo, le dice que todo esto te daré si postrado me adorares. Alguien escribió hace poco en los comentarios, si Satanás ofrece todos los reinos del mundo, es porque esos reinos le pertenecen a él. Pero no, él se apropia de lo que no es de él. Por ejemplo, Dios lo hizo hermoso y lo hizo de lo mejor, de las piedras preciosas. Pero él como tomó todo lo que Dios le dio, él lo tomó como si fuera de él. Por eso en el corazón de él, él puso corazón como si fuera Dios. Quiso ser igual a Dios. Y ese mismo corazón fue el que le quiso transmitir a Adán y Eva. Ese mismo corazón. Por eso cuando les dice, sino que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Cuando Satanás habla de esa manera, él está hablando mentira. Esa no es la verdad. El ser humano, bueno, inevitablemente vamos a tener que hablar de los dos versículos que siguen. El versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. El versículo 6 dice, vio la mujer que el árbol era agradable, que el árbol era codiciable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Pero cuando miramos el versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Habíamos mirado en el último versículo, es decir, el versículo 25 del capítulo 2. El último versículo del capítulo 2 es el versículo 25. Ahí que dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Estaban ambos desnudos, ellos estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Pero sin embargo, cuando comieron de ese fruto, dice que fueron abiertos los ojos de ambos, conocieron que estaban desnudos. Así dice, ¿no? Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Pero entonces, si dice la palabra que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, Dios qué había dicho de esa desnudez. Dios había dicho, el día que coman de ese árbol, ciertamente morirás. Entonces, ellos ven como desnudez, pero Dios cómo está viendo. Dios está viendo, ustedes están muertos. Es más, la pregunta que Dios les hace más adelante es, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Pero resulta que él se escondió, dice que tuvo miedo y se escondió. Pero para que Dios le pregunte ¿dónde estás tú? Significa Adán ya no estaba realmente, ya no estaba realmente donde Dios lo tenía. ¿Dios dónde lo tenía? Dios le dijo, el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. Entonces cuando Dios le pregunta ¿dónde está? No significa que Dios se le olvidó o que Dios, no sé, como... eh, que Dios no es omnisapiente, que no todo lo sabe. Pero no, Dios le pregunta, ¿dónde estás tú? Porque, porque
Satanás hizo que el hombre comiera de ese árbol y Dios le dijo, el día que comas de ese árbol ciertamente morirás. Entonces Dios lo que le está preguntando es, ¿usted está en la vida o está en la muerte? Delante de Dios solo hay esas dos condiciones, o se está en la vida o se está en la muerte. Pero entonces cuando el hombre comió, ¿dónde quedó? En la muerte. Esa es la pregunta que Dios le está haciendo. Cuando una persona puede contestar esa pregunta, cuando se puede dar cuenta que está en Romanos 3:23, ya saben qué dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Lamentablemente muchas personas no lo saben, no lo creen. O se saben ese versículo de memoria, pero no lo creen. Cuando le preguntamos a, a las personas, ¿dónde están? O sea, si las personas son salvas o si son pecadoras, las personas dicen con los labios, todos somos pecadores. Pero con los mismos labios que dicen somos pecadores, también dicen, pero todos somos hijos de Dios. ¿Cómo así? ¿Todo el mundo es hijo de Dios? La Biblia no dice así. Es más, la Biblia dice que son muy pocos los que hallan el camino a la vida eterna. Pero la gente se expresa por lo que quiere, por lo que siente, por lo que desea, mas no por lo que está escrito en la palabra. Escrito en la palabra está que todo ser humano nace separado de Dios. Todo el ser humano nace así. ¿Cuándo se une nuevamente con Dios? Cuando cree en su corazón que Dios ya solucionó el problema del pecado. Porque Dios ya lo hizo, Dios solucionó el problema del pecado. Pero el ser humano no lo conoce. Y si alguien se lo dice, difícilmente lo cree. Es difícil que lo pueda creer. ¿Por qué no lo puede creer? Porque el hombre cree lo que está delante de sus ojos, dice 1 Samuel 16:7. El hombre cree lo que está delante de sus ojos. Pero ese mismo versículo, 1 Samuel 16:7, dice que lo que Dios mira es lo que hay en el corazón. El hombre confiando en su punto de vista, ¿cómo se ve? No sé si se acuerdan de Juan 5, donde aparece el estanque de Betesda. En el estanque de Betesda, ¿qué hacían las personas en ese estanque de Betesda? En ese estanque, algo pasó. Algo pasó porque se detuvo el video. No sé si se acuerdan qué pasó en el estanque de Betesda, pero en ese estanque de Betesda resulta que las personas no podían, eh, ser salvas por sí mismos. Y qué pena, me va a tocar fusionar los dos videos. Me va a tocar fusionar el video anterior con este video. Entonces alejo más para poderlo cortar así horizontalmente. Entonces, ¿qué pasó en el estanque de Betesda? En el estanque de Betesda, lo que sucedió fue que el hombre confiaba en una leyenda. La leyenda decía que de tiempo en tiempo, un ángel descendía al estanque. Y todo el que tocara el agua, cuando el ángel tocaba el agua y el agua se agitaba, y todo aquel que tocare el agua en el momento que el ángel había agitado el agua, el primero que lo hiciera era sano. Sí, así dice, ¿no? El primero que tocara el agua iba a ser sano. Pero entonces, eso es una leyenda. Pero el ser humano, todos los que estaban en el estanque de Betesda, tenían la mirada puesta en esa leyenda, como si eso pudiera ser cierto. En eso tenían la mirada. No tenían la mirada en Dios, en Jesús. En ese estanque, ¿quién llegó? Llegó nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Ahí llegó. Pero lamentablemente, la gente, ¿a qué creía? La gente creía a esa leyenda. Esa leyenda, ¿qué característica tenía? La persona que tuviera más capacidad podía llegar de primeras. El ser humano quiere justificarse de esa manera. Quiere justificarse por medio de su propia obra, por medio de su propio esfuerzo, haciendo algo para agradar a Dios. Ese es el corazón que se está revelando en ese estanque de Betesda. Jesús pasó. Jesús tenía el poder para que todas las personas que están ahí fueran sanas. Pero Jesús, ¿qué es lo que Jesús estaba mirando? La fe. Solo había una persona que no tenía ninguna opción, ninguna posibilidad de sanarse por sí mismo. Bueno, y cuando la Biblia habla de sanidad, se está refiriendo realmente a la salvación. Porque una persona, ¿de qué le sirve a una persona, y lo dice la Biblia, si gana el mundo entero y pierde su alma? ¿De qué aprovecha? No sirve absolutamente para nada. Para que las personas que no tenían ninguna posibilidad en sí mismos pudieran acudir a él. Pero él mirando, nadie tenía fe, solamente había alguien que cumplía el requisito. Entre todos los que estaban en el estanque, solo había uno que cumplía el requisito de no poder hacer nada. Y Jesús le preguntó, ¿qué es lo que esa persona que si quería dejar de ser paralítico? Él que dijo, no puedo. Mientras cuando yo trato de ir, otros van antes que yo. Entonces, ¿por qué? Porque las personas, ¿cómo se pretenden salvar? Yendo ellos mismos hacia la salvación.
Eso representa esa sanidad del estanque de Bethesda. Ellos quieren hacer algo. ¿Y cómo acude el ser humano? Por las leyendas, por lo que se les ocurre, no por lo que está escrito en la Biblia, sino por lo que se les ocurre, por lo que a ellos les parece, no por lo que está escrito en la palabra. Lamentablemente el ser humano confía en sí mismo. Por eso el requisito que puso nuestro Señor Jesucristo es, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué día era el día que nuestro Señor Jesucristo le dijo a ese paralítico, levántate, toma tu lecho y anda? Porque eso fue lo que le dijo. Nuestro Señor Jesucristo le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Por qué le está diciendo así? En día de reposo. En día de reposo alguien, según los judíos, según la forma como habían convertido la ley, porque ellos la habían torcido hasta tal punto que una persona no podía alzar su camilla. Si una persona alzaba su propia cama, o sea, la estera donde estaba acostado, la persona estaba realizando un trabajo. Y eso era ya violar el día de reposo. Entonces, ¿qué querían ellos? Ellos querían encontrar a Jesús y querían encontrar motivos para acusarle. Porque en ese momento, si alguien trabajaba, hacía alguna actividad en día de reposo, de ninguna manera podía como ser hijo de Dios o hijo de Abraham, según la tradición de ellos. Pero entonces nuestro Señor Jesucristo lo sanó en pleno día de reposo. En otra ocasión sucedió exactamente lo mismo con el hombre de la mano seca. Pero entonces, ¿qué le dijeron los principales que estaban ahí? ¿Qué le decían a las demás personas? Les decían, hay 6 días a la semana, venid en esos días para que reciban la sanidad, para que reciban milagros. Pero Jesús les dijo, hipócritas, hipócritas, ¿quién de vosotros si tiene un buey, un asno, y se cae como en un barranco o algo, ustedes no van a sacarlo para que no muera? Pero entonces, ¿ellos qué decían? Ellos quedaron callados, pero sin embargo buscaban ocasión contra Jesús, porque Jesús rompía contra todas las normas, contra todas contra todas las tradiciones que ellos tenían. Porque la palabra es clara. Para que una persona sea salva, esa persona tiene que no tener ninguna esperanza en sí mismo. Si tiene una esperanza en sí mismo, no puede cumplir el requisito que dijo Jesús. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La persona que confía en que puede hacer algo para salvarse es la persona que aprieta los ojos, aprieta los puños en el momento de la alabanza. Dice, sí, Dios, yo te amo. O sea, ¿qué tiene que ver yo te amo o no te amo con apretar los ojos, apretar los puños? Cuando uno le dice a las personas automáticamente, eh, ¿tú de verdad, de todo corazón, crees que has recibido a nuestro Señor Jesucristo? ¿Sabe qué hacen las personas? Hacen eso, apretan el puño, apretan los ojos y dicen, sí, sí, yo le recibí de todo corazón. ¿De dónde sacaron que de todo corazón es apriete más? Haz la oración de todo corazón y aprieta más los ojos y aprieta más los puños. De todo corazón, ¿qué relación tiene con la fuerza? Pero el ser humano sin Dios piensa que algo tiene que hacer para ser salvo y que algo de lo que haga le puede servir para recibir la salvación. Pero no es así, de ninguna manera. Cuando miramos ahorita Génesis, hoy miramos el versículo 5. Satanás dijo, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El ser humano sin Dios, ¿cómo vive? Por la ciencia del bien y del mal. Por eso las personas leen la Biblia, la gran mayoría no. He hablado con personas que son pastores, líderes de iglesias, y honestamente no han leído la Biblia, nunca la han leído. Hay personas que han estudiado teología, pero no han leído la Biblia, no la conocen, no saben qué dice la palabra de Dios. Enseñan únicamente lo que reciben de otras personas, lo que llaman la visión. Pero si saben qué es la visión es copiar un poco de técnicas y estrategias que supuestamente funcionan. Y cuando ellos dicen funcionan, ¿a qué se refiere? A que la iglesia tiene más miembros. Pero ¿saben por qué quieren más miembros? Porque en esa técnica o en esa visión que supuestamente recibieron de otra iglesia o que están copiando de otra iglesia o que se están acogiendo a la cobertura de otra iglesia, esa tal visión es para cobrar, para manipular, para pedir diezmos, ofrendas. No sé si se han dado cuenta que esa tal visión a la cual ellos se copian, que dicen no es que nosotros estamos bajo la cobertura de tal iglesia, casi siempre nombran una que tiene muchos miembros
y que recoge mucho ofrenda, mucho diezmo. Y cuando dicen que se le copian la visión, ¿qué es? Se le copian las estrategias. Si colocan música a determinado nivel durante determinado tiempo y luego colocan otra música que sea más baja y luego colocan otra música más alta, cuando hay ese contraste de música, la gente entra como en un choque emocional. Y cuando la gente entra en ese choque emocional, entonces ahí pueden dar las palabras para hipnotizar. Sé que esto le asusta a más de uno, pero realmente son técnicas de hipnotismo. Cuando le dicen a una persona, levante los brazos, ahí donde estás, levanta los brazos, levántelos así levantados, inclina tu cabeza, cierra tus ojos, porque tu Padre que está acá, a quien tú amas, bla, bla, bla. Dieron dos órdenes. Le dijeron a la persona, levanta tus brazos, luego le dijeron, cierra tus ojos, inclina tu cabeza. La persona llega a hacer, y todo el mundo lo hace, porque los empiezan a manipular. La técnica de persuasión perfecta, la que usó Satanás. Satanás dijo, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, ya saben, esa frase que causó tanta polémica en un video que se subió hace poco, Satanás dijo, si eres hijo de Dios, y que esa palabra sí que la usan en estas denominaciones. Ahí donde tú estás, vas a inclinar tu rostro, si tú eres hijo de Dios, vas a levantar tus brazos, vas a adorarle. ¿Por qué usan esa expresión? Para que todo el mundo quiera levantar los brazos, como si al levantar los brazos la persona se hiciera hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios, vas a levantar tus brazos. ¿Qué tiene que ver? Si tú eres hijo de Dios, vas a cerrar los ojos y vas a inclinar tu cabeza. ¿Por qué? Esa frase la usa Satanás y todo el mundo lo sabe. O sea, la gente lo ha leído en la Biblia. Satanás, el único. Si ustedes tienen buscador electrónico, ustedes escriben, si eres hijo de Dios, y solo aparece una vez en la Biblia esa frase. ¿Quién la dijo? Satanás, el padre de la mentira, el engañador, dijo esa frase. Entonces, cuando una persona no conoce la palabra, le va a decir... aquí tengo mi perrito, Matusalén, qué pena. Entonces parece que se puso de mal genio con otro perro que está por ahí. Matu, deje de pelear, no pelee. Qué pena, mi perrito está peleando ahí con otro perro que pasó. Entonces, cuando una persona no conoce la palabra de Dios, fácilmente es engañado por todo ese tipo de doctrinas que supuestamente hablan de Dios, pero no tienen nada que ver con Dios, no hablan nada de parte de Dios. Solamente hablan lo que a ellos les funciona para recoger más dinero. O sea, dónde tienen los ojos? ¿O dónde está esa tal visión? Que no es que se copiaron la visión de tal doctrina, la visión de tal... Aparte de visión usan la otra expresión que dicen, es que nosotros estamos bajo la cobertura. Esa es la otra expresión que usan, estar bajo la cobertura. Pero cuando dicen bajo la cobertura es que copiaron exactamente los pasos, cuándo colocar música, cuándo y hasta las prédicas, qué hablar, qué decir de la palabra de Dios. Realmente no hablan de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hablan? Nombran uno que otro versículo, pero de ahí en adelante lo que siguen diciendo es únicamente las cosas que sean necesarias para que la gente esté feliz. Y hablan cosas motivadoras, cosas que hacen que la gente grite amén, amén, aleluya, porque después les van a pedir plata. ¿Qué les van a decir los motivadores? Ustedes han visto charlas de motivadores en YouTube. Hay muchas. Ustedes pueden ver charlas de gente que hace que la gente se emocione sin hablar de Dios. Pero las prédicas en esas supuestas iglesias, denominaciones, son eso. Son un compendio de palabras hermosas, de palabras bonitas, que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, no tienen nada que ver con el corazón de Dios. Termina la predicación y le puede uno preguntar a las personas, disculpe, ¿usted es pecador? ¿Y sabe qué dicen? Si usted hace una encuesta afuera de esas iglesias, ustedes ven que todos los que salen de ahí pueden salir felices y salir con cara como de angelitos, salen con cara como de felices. Si en ese momento, es más, ¿sabe quiénes se hacen afuera? En ese momento que la gente está con esa cara de felicidad, muchos mendigos se pueden hacer por ahí cerca. Porque saben que esas personas, como se sienten tan espirituales, si les piden plata, en ese momento las personas van a dar más plata. Porque ¿cómo se creen? Buenos. Nuestro Señor Jesucristo dijo, ninguno hay bueno. Ninguno hay bueno. Pero en esas iglesias, ¿qué es lo que enseñan o qué es lo que forman? En esas iglesias lo que forman es gente buena. Eso es una mentira, no existe, no hay personas buenas. Pero en esas religiones eso es lo que hacen. Solamente personas supuestamente buenas. No son personas buenas, son personas malas, malísimas. ¿Ves más? ¿Por qué son malas? Porque no creen en la palabra de Dios, creen en los hombres. En un hombre que les dijo que porque hicieron una oración ya son hijos de Dios y se quedan con eso que alguien les dijo, que un ser humano les dijo. Si tú eres hijo de Dios, vas a pasar aquí al frente, vas a hacer una oración. Si tú te quieres reconciliar con tu Padre, todo eso que tiene que ver con Dios. Si la persona sale diciendo que es pecadora, es una mentira lo que está haciendo. Cuando le pregunta a uno a las personas eso, sobre
lo que están haciendo, si está bien o está mal, ellos no lo filtran por la Biblia. ¿Con qué lo filtran? Como los han hipnotizado, ellos únicamente hablan de, no, mi pastor, él es tan lindo, él es tan tierno. Ay, usted, yo no sé, usted lo que me está enseñando me asusta, a mí no me gusta que me hable. Yo prefiero seguir escuchando a mi pastor. Pues si su pastor lo que está haciendo únicamente es manipularlo, le tiene lavado el cerebro, lo único que quiere de usted es dinero. Como dice la canción, quieren dinero, lo único que quieren es eso, quieren su dinero. Y para que, cuando ellos llaman crecimiento, lo que están hablando es de tener más personas para poderle sacar más plata, porque no les interesa otra cosa. Eso, o sea, lamentablemente es así. Yo estuve en 6 denominaciones de esas y yo no conocía las estrategias. Ahorita las entiendo. Todas esas estrategias que usan ellos son estrategias para manipular, para tener a la gente adormecida, para tener a la gente únicamente como sí, como borregos, solo para pedirles plata, solamente para que lleguen y llenen y llenen y llenen el bolsillo de ellos. Porque ellos dicen que es para expandir el Evangelio, pero ni siquiera enseñan el Evangelio, ni siquiera saben qué es el Evangelio. A muchos que tienen título afuera que dice Iglesia Evangélica les pregunta a uno qué es el Evangelio y ni siquiera saben qué es el Evangelio. Hablan cualquier cantidad de cosas. A más de uno les he tenido que decir, mire su Biblia, mire qué dice Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así dice la palabra, pero ellos no saben. Entonces enseñan, si la Biblia dice, si nuestro Señor Jesucristo nos puso una tarea, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, y si ellos no están anunciando el Evangelio, ¿qué es lo que están anunciando? ¿Qué es lo que están enseñando como si fuera de Dios? Una religión muy bonita, hacer que la gente se ría, hacer que la pasen un momento especial, pero de palabra nada de nada. Cuando Satanás dijo, en ese versículo que miramos hoy, Génesis capítulo 3, versículo 5, Satanás dijo, sino que serán abiertos vuestros ojos. En el anterior había dicho, no moriréis. Y aquí está diciendo, sino que serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ese corazón lo tiene todo ser humano. Lamentablemente, sin conocer a Dios, todo ser humano tiene el corazón de ser como Dios. Es más, cuando ustedes pueden hablar con esas personas que asisten supuestamente a iglesias y ustedes ven que ellos no necesitan realmente de la palabra de Dios, no necesitan conocer nada de Dios, porque para ellos Dios es lo que ellos determinen que es Dios. Si ellos dicen, no, es que Dios no es así como usted me está diciendo, entonces ¿Dios qué es? Les digo, entonces ¿Dios cómo es? Y hablan de Dios, no, es que mi Dios que me ama, yo sé que Él así, yo soy pecador, pero Dios así, yo siendo pecador, Él me va a llevar al cielo. La palabra dice que Él es un juez justo y que no dejará sin castigo al inocente. Dice la palabra que Dios abomina al que condena al justo y al que justifica al impío. Entonces, cuando una persona dice, usted está equivocado, esa persona no se está parando en la palabra, sino se están parando en lo que usted dice no me gusta, yo no estoy de acuerdo con lo que usted está hablando. Al no estar de acuerdo con lo que uno está hablando, entonces por eso dice usted no tiene nada que ver con Dios, usted es hijo del diablo, así me dicen a mí constantemente. Obviamente, por lo que yo les voy a hablar es contrario a lo que les han enseñado. Y cuando me dicen, usted no me diga que usted me va a lavar el cerebro, yo, permita que se lo lave, porque lo han hipnotizado, le tienen ese cerebro totalmente adiestrado para que usted vaya allá y como un borrego haga lo que ellos quieren. Entonces, si lavar el cerebro es lo que les estoy hablando, entonces por favor déjese lavar el cerebro. Déjese lavar no solamente el cerebro, el alma. Porque lo que Dios quiere de usted es rescatar su alma, porque usted, desde el momento que nació, está destituido de la gloria de Dios. En el momento que usted nació, ya nació separado de Dios. Para que usted pueda volver a ser uno con Dios, tiene que creer en el Evangelio. Esa es la buena nueva. Eso, Evangelio significa buena nueva. Las buenas nuevas de salvación. Entonces, pero salvación de qué? De nuestros pecados. A muchas personas hablan hasta la mitad. Buenas nuevas de salvación, pero es la salvación de nuestros pecados. Porque lo único que el ser humano no puede quitarse por sí mismo es el pecado. La única forma de que una persona sea libre del pecado es creyendo al Evangelio, creyendo a la palabra de Dios. Espero y deseo con todo el corazón que las personas que se han unido el día de hoy, veo que el número 70 se mantiene, las personas que se han unido el día de hoy puedan conocer el Evangelio. El video que subimos el día de hoy es un video que sé que va a causar mucha polémica porque es el video en el cual explicamos cuál es la verdadera Biblia. La verdadera Biblia tiene una característica. La verdadera Biblia no es la que tiene más de 39 libros en el Antiguo Testamento. La verdadera Biblia tiene 39 libros.
La verdadera Biblia, ¿de dónde viene? En Romanos 3, capítulo 3, versículo 2, dice que Dios le confió las escrituras, la palabra de Dios. ¿A quién se la confió? A los judíos. Pero religiones que son falsas que dicen, no, nosotros hemos tenido durante siglos, hemos tenido, y hablan de antigüedad, durante siglos hemos tenido la verdadera Biblia. Ustedes no tendrían la Biblia si no fuera por nosotros. Pero cuando nosotros leemos la Biblia, ahí dice que Dios le confió la palabra de Dios, Dios se la confió a los judíos. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 4? Nuestro Señor Jesucristo dijo que la salvación, ¿de dónde viene? La salvación viene de los judíos. Nuestro Señor Jesucristo era judío. Entonces la verdadera Biblia tiene una característica, es la misma Biblia que tienen los judíos. Bueno, ellos tienen únicamente la Torá, tienen el Tanaj, el Tanaj y la Torá. ¿Pero qué es eso? Es lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Ellos tienen solamente eso, ellos no tienen el Nuevo Testamento. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo habla de las Escrituras, nuestro Señor Jesucristo hablaba del Antiguo Testamento, habla de la Torá y del Tanaj. Eso hablaba nuestro Señor Jesucristo. Y daba testimonio de que esa es la palabra de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo a donde mandaba a las personas, miren lo que está escrito en la palabra, ¿qué dice la palabra? Pero cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba de las Escrituras, hablaba del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento, los judíos, ¿cuántos libros tienen? Realmente son 24 en la versión de ellos. Pero cuando comparamos el contenido, lo que pasa es que ellos tienen libros que nosotros tenemos divididos en dos, ellos los tienen en uno solo. Pero cuando miramos el contenido, es el mismo contenido de los 39 libros que nosotros tenemos. Pero ustedes saben que hay una religión, no doy el nombre, hay una religión que le metió el libro de Macabeos, el libro de Judith, el libro de Tobías, otros libros que no estaban, no están y nunca han formado parte del Tanaj, de la Torá, del Antiguo Testamento, de la Biblia que tienen los judíos. Nunca han formado parte de esos libros. Entonces, cuando el Señor Jesucristo hablaba de las Escrituras, hablaba de la Biblia que tienen los judíos. Entonces, si ustedes tienen Biblia, ustedes pueden mirar, sí, todos tienen Biblia, pero si la tienen impresa, bueno, y así la tengan digital, miren que en el Antiguo Testamento aparezcan 39 libros. Si ustedes ven que aparecen más de 39 libros, la religión que promueve esa Biblia, porque las diferentes versiones de Biblias salen patrocinadas por diferentes religiones. Entonces, la religión que promueva una Biblia que tenga más de 39 libros, tenga cuidado con esa religión. Eso lo decimos en el video de hoy. Porque esa religión, primero que todo dice en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18, el que le añada a la Biblia, Dios traerá sobre tal persona, sobre tal generación, sobre tal, atraerá las plagas. Las plagas que están escritas en el libro. En la Biblia, en la misma Biblia se hablan de muchas plagas. Ahorita tuvimos una plaga, el COVID, pero la gente sin darse cuenta, ese COVID, la gente piensa, no, es por los chinos. Ese COVID Dios lo permitió porque nosotros nos hemos portado mal. No, ahí dice claramente por qué Dios permitió el COVID. Porque las personas le han añadido a la Biblia. Bueno, las personas no, algunas religiones en especial. Ustedes querían saber por qué se murió su familiar, su ser querido de COVID. Ya tienen a quien agradecerle a esa religión que le metió libros a la Biblia que no están en la Biblia que tienen los judíos. Cuando digo la Biblia que tienen los judíos, es cuando nuestro Señor Jesucristo decía las Escrituras, se refiere a esa, a la Biblia de los judíos. Bueno, vamos a dejar hasta acá el día de hoy, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido. Permite que las personas que se conectaron el día de hoy conozcan la verdad, porque tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Una persona solo va a poder ser libre conociendo la verdad. De ninguna otra manera podría ser libre. Te pido, Padre, por todas las personas, en especial los que hoy se conectaron por primera vez, si algo escucharon que les asustó, que no entendieron, permite que puedan seguir escuchando. Del ser humano es rápidamente juzgar un libro por la portada sin conocer más profundamente. Hay varios videos a través de los cuales pueden conocer si la doctrina que estamos enseñando es verdadera o es falsa. Permite, Señor, que vean sobre todo el video del Salmo 3, donde se explica cómo una persona puede ser salva. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya saben, este video se va a demorar en subirse. No se va a subir tan rápido porque yo estoy lejos de la casa. Tengo que hacer una edición, tengo que mezclar lo que está acá con lo que está en el otro celular. Algo falló en el otro celular, creo que se le oprimió algún botón o algo así, entonces tengo que hacer una edición muy compleja. O sea, este video es probable que mañana lo suba, no creo que lo suba hoy. Bueno, por los hermanos de España voy a hacer el esfuerzo para subirlo hoy porque ellos lo ven a la 1 de la mañana, a las 2, 3 de la mañana, a las 4 de la mañana algunas personas. Entonces, nos vemos mañana, ya saben, a la misma hora de siempre,
a las 9 de la noche. A las 9 de la noche, hora de Texas. 9 de la noche, hora de Texas. Chao.